Congreso. Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de noticias parlamentarias. Vamos a hacer un repaso de las noticias más importantes del día aquí en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. José, ¿cómo estás? Muy bien, Lu. Muy bien. ¿Vos? ¿Todo bien? Como, bueno, transitando un poco lo que fue esta semana, ¿no? Trabajo en comisión, sabemos que se reunió la Comisión de Juicio Político, Comisión de Presupuesto. Hoy estaba prevista una agenda que se reúna la Comisión de Discapacidad. Al final, en el día de ayer, terminamos, enterándonos que no se iba a desarrollar. ¿Sabés qué pasó? Sí. No, justamente, no específicamente, pero sí, bueno, fundamentalmente era el tema de la falta de quórum. Claro. Cuando ya sabes un día antes que no vas a tener a todos los legisladores en Buenos Aires, entonces ni siquiera valía la pena hacer intercambio de legisladores. Recordemos que eso es una alternativa que se puede llegar a hacer, excepcionalmente se puede llegar a hacer. Era un deseo del presidente de la comisión, Luis Di Giacomo, de dictaminar en algunas de las iniciativas para habilitarlas para esa próxima sesión, pero bueno, quedó en veremos. A lo mejor las próximas semanas si podría llegar a habilitarse una reunión para sobre todo el tema del lenguaje de señas. Claro, recordemos que uno de los temas importantes, tenía un temario bastante extenso, bastante amplio para tratar hoy en la Comisión de Discapacidad. Uno de los temas más importantes tenía que ver con establecer una capacitación obligatoria en lengua de señas. Recordemos que en una de las últimas sesiones se trató el tema del reconocimiento de la lengua de señas como una lengua dentro de la República Argentina. Efectivamente, eso obtuvo los votos necesarios por parte de la Cámara de Diputados, o sea, obtuvo la media sanción. ¿Senado llegó a tratar o todavía no ese tema? Lengua de señas, sí. Sí, o sea que ya es ley. Esa es ley. Ok. Sí, esa es ley. Y bueno, veremos si esto tiene alguna posibilidad de avanzar. Justamente vos sabés que a propósito de las comisiones estaba haciendo un balance. Siempre hacemos un balance de lo que fue el mes. Sí. Y bueno, teniendo en cuenta que hoy termina el mes, estábamos viendo a ver que el balance del mes de agosto y justamente, bueno, hubo 10 comisiones se reunieron A lo largo de este mes. Solo sí. 10, parecía que eran más. No estoy hablando de cantidad de reuniones. Claro, tenés razón. Las comisiones. Claro, porque si tenés que contar juicio político, se reúne todas las semanas. El juicio político fue la que más se reunió con 3 reuniones y en el año es la que más reuniones tuvo, obviamente, viene cantadísimo. Sí. 21 reuniones y seguida por presupuesto y Hacienda, no me acuerdo exactamente, pero creo que 19 de cerca, porque estamos hablando de las reuniones que muchas veces en el mismo día puede llegar a tener 2 reuniones, cuando por ejemplo se reúne para algo y después se transforma en plenario. ¿Cómo pasó en el día martes? Martes fue, ¿no? Que primero se reunió Presupuesto de Hacienda con Educación, que trataron el tema de las universidades que ya tenían dictamen de comisión, pero por el transcurso del tiempo terminaron perdiendo ese dictamen de comisión y tuvieron que dictaminar nuevamente. Si bien se reúnen, son reuniones un poco rápidas porque ya se reúnen simplemente para dictaminar, no son reuniones informativas donde por ahí se hace un poco extenso y charlan distintos representantes de la temática, ¿no? Claro. Y también se reunió la Comisión de Presupuesto y Hacienda sola para tratar el tema de la ley del blanqueo o la exteriorización del ahorro argentino, que era un tema que ya venían también reuniéndose varias veces en distintas informativas, porque ahí hubieron distintos invitados que vinieron a disertar respecto del tema. Y también otra comisión, por el momento la única que tenemos en agenda para la semana que viene, que es el martes 5 de septiembre. A las 3 de la tarde es la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, que recordemos que está presidida por el diputado nacional Facundo Manes, que también ya se reunió en 2 oportunidades este año. Esta sería la tercera. ¿Tercera informativa o ya van a dictaminar? En esta dictaminan. En esta dictaminan, ok. Entonces no contaremos con la presencia, por ejemplo, del ministro Filmus, como estuvo en su momento, ¿no? Sí, la verdad que sí, él no ha faltado. Estábamos pensando el hecho de que, obviamente para un tema como este, es alguien que el ministro Daniel Filmus, que tiene pasado como legislador, fue diputado y fue senador, así que es un ámbito muy afín
tiene el legislativo, y él estuvo presente y bueno, este es un tema que sigue con especial interés. Justamente, imaginamos que no va a estar en la próxima reunión, podría llegar a serlo, tranquilamente, pero en este caso uno se entiende que van a cumplir un pedido que el propio ministro Filmus hizo, dictaminen. Ahí voy a pedir que al director, ahí está, la placa nuevamente, porque ¿cuáles son los temas que van a tratar la semana que viene en esta Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva? Sabemos, bueno, martes 5 de septiembre a las 15 horas. Proyecto en revisión por el cual se aprueba el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030. Intitúyase el 10 de abril de cada año como el Día Nacional de la Investigadora e Investigador Científico. Proyecto de resolución y de declaración. Estos, bueno, son los dos proyectos que se van a tratar la semana que viene. Por el momento es lo único que tenemos en agenda. Recordemos que respecto a la Comisión de Juicio Político no figura en agenda para la semana que viene porque la presidenta de la comisión, Carolina Gagliar, dijo el martes, cuando arrancó la comisión, que la semana que viene no se iban a reunir, sino que se van a reunir la próxima semana, ya a mediados de septiembre. Sería seguramente que va a ser la semana donde hasta el momento estaría previsto que haya una sesión especial. Esa misma semana seguramente se reunirán o martes o jueves. Si son, el martes ya está definitivo. Martes 13 horas, porque si es jueves son a las 11 de la mañana. Martes 13 horas, Comisión de Juicio Político. Ahí veremos, bueno, si van a haber o no testigos citados para testificar ya como última audiencia de testimoniales respecto a la causa de coparticipación, o inmediatamente se le da cierre a coparticipación y ya pasan a Consejo de la Magistratura. Eso habría que ver, José, ¿no? Sí, había quedado pendiente uno de los testigos que había sido citado esta semana, que era el titular de la Secretaría de Jurisprudencia de la Corte Suprema, no me acuerdo el nombre, pero bueno, ese era el que había quedado pendiente. Veremos si lo citan finalmente, si citaban al fiscal Máiquez, que era otro de los que estaba previsto para hacerlo. Diría que no, diría que este tema ya me parece que algún citado más puede llegar a haber. Es una cuestión que, como decíamos ayer, en su momento se había especulado con la posibilidad de que vinieran gobernadores, finalmente no fue así. Pero bueno, vinieron dos pesos pesados que... Ni tampoco vino Guado de Pedro, ¿te acordás que en su momento se especulaba cuando recién arrancaba el tema de la coparticipación que posiblemente iba a estar Guado de Pedro? Pero se lo daba por seguro que era casi seguro que venía, sí, al final no. Al final no fue así, pero bueno, vinieron dos pesos pesados de los que esperaban y que querían convocar especialmente, que fueron Marcelo Alessandro, que fue el que estuvo en la última semana, y Silvio Robles, que dejó tan desencantado a los diputados del oficialismo. Así es, así que bueno, esto fue un poco lo que va a pasar de aquí en adelante con la Comisión de Juicio Político. Lo cierto es que la semana que viene, por el momento, bueno, poca actividad parlamentaria, pero esto es el día a día. Mañana seguramente puede que se publiquen nuevas comisiones, o lunes a primera hora puede que nos enteremos que de repente se agregan 2, 3 comisiones más en un solo día y de seguro repente va a ser tenés así, un maratón. Me jugaría que va a ser así, porque sobre todo porque hay una convocada. Entonces, si hay una convocada, lo único que tiene que ver es qué temas podrían llegar a ser para después llevarlo al recinto, y es muy probablemente que traten de convocar a esta sesión, a esta reunión de hoy que se postergó, la de la Comisión de Discapacidad. Así es, y también uno de los temas importantes del día es que quedó oficializado el tema del debate presidencial, José, ¿no? Un temazo, sí. Es un tema muy, muy interesante, seguramente que más cuando estemos llegando próximo a las elecciones vamos a ver si podemos analizar qué dice específicamente la ley que regula el debate presidencial, ¿no? Una ley que fue sancionada aquí por el Congreso de la Nación, una ley muy importante que dice cómo establece las formas de cómo debe ser el debate presidencial, porque también es muy interesante la ley, porque habla de las posibles sanciones que pueden tener los candidatos que se nieguen al debate presidencial. De hecho, estaba mirando la ley, por ejemplo, decía que una de las sanciones es que no podrían acceder a la pauta publicitaria de sus propias campañas, en el hecho de negarse, y también establece que el debate presidencial de los vicepresidentes no es obligatorio, sino que es opcional. Podría ser optativo, podrían o no, o sea, obligatorios para la categoría de presidente. No se pueden negar. En el caso de negarse, bueno,
puede que tenga una posible sanción. Pero en el caso de la categoría de vicepresidente dice que no es obligatorio, es opcional, va a depender si los vicepresidentes quieren someterse o no a un debate presidencial, que en realidad si uno se pone a pensar no hubo debate presidencial de los vicepresidentes. No, nunca hubo. No. La primera experiencia que tuvimos fue en el año 2015, cuando no había ley, justamente, debatieron todos los candidatos menos uno, que era el candidato oficialista, que era Daniel Scioli. En ese momento no debatió para las elecciones generales, pero sí, finalmente después como se armó, ahí se había armado por acuerdo de todos los candidatos, y bueno, cuando se armó el debate para el balotaje, ahí sí es muy recordado aquel debate entre Mauricio Macri y Daniel Scioli. Sí. Después, en el transcurso, en el camino hacia 2019, se aprobó esa ley de la que vos hablabas, Lu, y bueno, finalmente entonces se estableció que los debates haya dos debates presidenciales, uno en Capital y otro en otra provincia. En el interior. Sí. Que eso lo va a determinar, establece ahí, creo que es, no sé si es el órgano electoral, determina la ley. Ahora específicamente no me estoy acordando cuál va a ser la autoridad competente de regular eso, pero es un organismo, distinto a los tres poderes del Estado, ¿no? Que quien regula o define en qué provincia va a ser. Ahora sabemos, por ejemplo, que el primero va a ser en Santiago del Estero y el segundo va a ser aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que seguramente... El primero y el 8 de octubre. El 1 de octubre y el 8 de octubre, y también esa ley regula el tiempo, dice cuál es el tiempo, con qué anticipación a las elecciones generales hay que hacer el debate presidencial y más. Así que es una ley muy interesante para que la podamos traer aquí, analizarla en algún momento y contarle a la audiencia de cómo funciona, pues es una ley que regula el debate presidencial, no es algo que queda al antojo del gobierno o de turno de decir, bueno, cómo se va a hacer el debate presidencial. Y una de las novedades que se introduciría para este año tiene que ver con la pregunta o la posibilidad de la participación ciudadana, José. Eso me parece muy interesante. Sí. Hay que ver de qué manera. Hoy justamente la Cámara Nacional Electoral dio a conocer, a oficializar los debates, lo que van a ser los dos debates, y confirmó eso. Habrá que ver de qué manera se implementa esa posibilidad, y bueno, quiénes son los conductores del debate, que recordemos que en ese debate que fue tan organizado para 2019, bueno, participaron representantes de todos los medios nacionales, y también desde el interior también fueron. Exactamente. Así que bueno, sabemos que de aquí en adelante hasta el 22 de octubre vamos a tener mucha información parlamentaria, ir viendo parlamentaria y no parlamentaria también, ¿no? Que tiene que ver, pero que en realidad está ligado, sí, José, porque esto de la ley del debate presidencial en algún momento fue un tema dentro del Congreso de la Nación. Obviamente, de hecho, claro. Al ser una ley, es una ley que se sancionó por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores, así que no estaríamos como muy lejos de esa agenda, ¿no? Hablando de leyes. De hecho, en el segmento que yo hago, por ejemplo, Conoce tus derechos, hablamos de leyes que ya son ley en la República Argentina, ¿no? Que ya están publicadas, porque por lo general aquí se habla mucho de los proyectos de ley, es televisar los proyectos, el trabajo que realizan los diputados y diputadas nacionales. Pero ¿qué pasa después cuando esos proyectos se aprueban en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y quedan oficialmente publicados en el boletín oficial? Hay un sinfín de leyes, podríamos decir una inflación de leyes, que después uno no las habla más. Cuando una vez que uno se publica en el boletín oficial, está bueno siempre traer a colación las leyes que tenemos aquí en la República Argentina. Hoy, por ejemplo, en el análisis estuvimos haciendo un repaso de lo que fue la ley Brisa, de lo que es la ley Brisa, que establece una compensación económica para todos aquellos niños, niñas y adolescentes que hayan quedado huérfanos producto de un femicidio, ¿no? Cuando su madre haya muerto, madre o progenitora haya muerto en manos de el padre o el progenitor, y esos chicos se quedan como una situación de orfandad, ¿no? Quedan huérfanos tanto de madre y de padre, y el Estado establece una compensación económica, que va a ser un tema también importante, seguramente que lo vamos a traer aquí en estos días en el programa para poder contarles también a ustedes en qué consiste. Y ahora sí vamos a meternos a repasar lo que fue, en realidad no es a repasar lo que fue, sino lo que va a ser en esta oportunidad, la semana que viene. La Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, José nos va a contar en unas placas, pero para meternos en el tema vamos a ver qué decía la diputada Dania Tabela respecto al proyecto de Ciencia 2030. Se trabajó en la comisión en 3 reuniones informativas
donde además se le hicieron una serie de observaciones que el ministro Filmus y todo su equipo vino a contestar, que ampliaron información respecto de ese proyecto. Así que yo creo que es un proyecto que ya está en vías de poder ser dictaminado. Estamos a la espera de alguna convocatoria por parte del presidente de la comisión. Hemos tenido conversaciones informales entre los distintos sectores. Si bien no termina de ser un plan en todos los términos, con todo el significante de la palabra plan, creo que es una agenda y creo que es importante que nuestro país tenga una agenda estratégica en ciencia y técnica, tenga una orientación, tenga una mirada de la ciencia y la técnica acordada por las mayorías políticas, sobre todo porque como estamos en un año electoral y cualquier candidato se siente en la obligación de decir cualquier tipo de apreciación respecto del sistema de ciencia y tecnología, me parece que es importante que haya una mayoría política en la Argentina que se ponga en tono de acuerdo respecto de las grandes líneas o de los grandes temas, lo mismo que ocurre con la educación pública, lo mismo que ocurre con las políticas de género. Digo, hay como una serie de líneas que hay que tener acuerdos grandes en política para justamente que los extremos exacerbados de la política no se vayan de estas líneas. Bueno, escuchamos a la diputada Tabela entonces hablando respecto del tema de el plan de Ciencia 2030. Es un tema que ya viene tratándose en comisión, en la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Ya hubieron 2 reuniones a lo largo de este año, reuniones informativas donde estuvieron invitados distintos expertos en la materia, en la temática. La idea es que la semana que viene, el martes 5 de septiembre, se vuelvan a reunir con el fin ya de dictaminar. Pero para explicarnos un poco a ver en qué va a consistir esta reunión, José nos va a explicar en unas placas. Sí, así es, justamente es un plan muy ambicioso denominado de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030. Sí. Vamos a ver de qué se trata específicamente. Bueno, la reunión, ya hacíamos referencia al principio del programa, va a ser de la Comisión de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva que preside el diputado Facundo Manes. Esto va a ser el martes que viene a las 15 con el fin de tratar el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030 y cumplir con un pedido que les hizo puntualmente el ministro Daniel Filmus en las 2 oportunidades en que se trató el tema de manera informativa. En ambas oportunidades le decía, fijen una fecha para dictaminar. Como decíamos al principio, él tiene mucho expertise en materia legislativa y sabe que estos temas, cuando vos tenés una reunión informativa, cuando tenés una reunión, tenés que aprovechar ahí para meter todas las posibilidades de ver si podés dictaminar ahí, mejor todavía, ¿no? Obviamente no lo iban a hacer en esas oportunidades. Si tenés quórum, sí lo podrían haber hecho, pero la cuestión era avanzar y decía, bueno, póngale fecha al dictamen. Nunca se le había puesto. No es que en esta reunión esté ya establecido que vayan a dictaminar, pero va de suyo. ¿Por qué? Porque no hay invitados esta vez, y entonces ¿para qué se van a reunir? Se supone que irán con ya el texto listo para hacerlo. También se va a tratar un proyecto, como decíamos al principio, para instituir el 10 de abril de cada año como Día Nacional de la Investigadora y el Investigador Científicos. Este es un proyecto de los diputados socialistas Enrique Esteves y Mónica Fein, y es en conmemoración del natalicio de Bernardo Hussein. Justamente por eso es la idea de avanzar en esta iniciativa que bueno, obviamente será aprobada. Sí. A ver, este proyecto es un proyecto del Poder Ejecutivo, ingresó el 8 de septiembre del año pasado con las firmas del presidente, del jefe de gabinete, que en ese entonces era Juan Mansur, y el ministro Daniel Filmus, como dijimos, muy presente en este debate. El proyecto ya entonces entró por el Senado en este caso, fue aprobado en la Cámara Alta el 27 de octubre del año pasado con 58 votos afirmativos y solo 1 en contra. Y te pregunto, José, ¿el tratamiento en comisión en el Senado fue extenso? ¿Hubieron varias reuniones informativas o fue bastante rápido la aprobación del dictamen de comisión en el Senado? Hubo una reunión informativa, obviamente con la presencia del ministro Daniel Filmus.
No me acuerdo si fue con mucha gente o fue solamente Daniel Filmus, no me parecería que fue solamente Daniel Filmus. El trámite fue muy rápido, mirando las fechas inclusive. ¿Cuántos integrantes tienen las comisiones del Senado? Porque al ser mucho menos que los diputados, me imagino que deben ser comisiones más reducidas, ¿no? 20, claro, 21. La mitad de lo que tiene una comisión acá en diputados. Así es, justamente hoy mirando, haciendo ese repaso de las reuniones del Senado, justamente estaba viendo que una de las reuniones, con la ausencia, que había contado con la ausencia de la oposición, tenían quórum porque había 10 senadores o de los oficialistas presentes. O sea que en general son 19 o 21 legisladores más o menos. Mucho más reducidas. La cantidad. Son mucho más reducidas. Acá recordemos que tienen no menos de 30, algunas comisiones, como por ejemplo la de presupuesto, pueden llegar a tener 40. Exacto. Pero bueno, son muy numerosas. Es así. Bueno, entonces este proyecto casi salió por unanimidad, no la tuvo, se opuso esa vez Carmen Álvarez Rivero, que normalmente vota en contra. Esta será entonces la tercera reunión para analizar el plan de ciencia. Entonces hablábamos de que hubo 2 reuniones informativas. La primera había sido con la presencia de especialistas y el ministro Daniel Filmus, el 21 de marzo de este año. Después la segunda fue 4 meses después. La segunda reunión informativa fue el 1 de junio. 4 meses, digo, abril, mayo, junio, no, 3 meses después. 3 meses. También con la presencia del ministro del área y más especialistas. Se habló mucho en esas reuniones y, por ejemplo, en esas oportunidades había estado, obviamente no vamos a traer acá todos los que hablaron, Diego Hurtado, que era un especialista en historia de ciencia y tecnología en la Argentina, y esa vez decía que desde 2023 se ven los efectos de la ley en los siguientes 10 años. O sea, lo que vos vayas a legislar ahora no vas a tener en materia de ciencia efectos ahora. Claro. Obviamente. Todo eso va a tener efecto, inclusive las medidas que dispongas de aumento de presupuesto, que es lo mejor en materia de ciencia, obviamente. Bienvenidos sean, pero todo eso lo vas a ver a largo plazo. Exacto, que tiene que ver con proyecciones y bueno, fomentar de alguna manera a este sector para que cada vez crezca más y puedan investigar más en beneficio de la población, en beneficio del país. Y José nombró al ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, que estuvo como invitado en una de las reuniones informativas de esta Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación. Vamos a ver qué decía y seguimos analizando al respecto. Nos llena de alegría que así como la reunión inicial fueron miembros casi todos del Consejo Académico que venían del ámbito académico los que participaron, hoy están los actores de la sociedad, los que tienen que llevar adelante esta tarea. También fue una discusión, ¿el sector privado participa o no participa? Dijimos, no tiene ninguna posibilidad el sector público de avanzar en estos temas si no es una articulación virtuosa con el sector privado, y también planteamos en ese momento por qué las leyes de bio, nano o de crédito fiscal, o la que ya votó esta Cámara y está en la otra Cámara, que es la de incentivo a la innovación, y que estamos esperando que el Senado se reúna también, porque se votó por unanimidad en esta Cámara, son las que permiten, como los países desarrollados, aquellos países que usaron la ciencia y la tecnología como elemento fundamental, tener una inversión pública, pero también tener una sólida inversión privada. Por eso que la UIA, que APIME, que cámaras de distintos, ADIMRA, bueno, cámaras de distintos sectores, algunas elevaron las notas acá, otras nos elevaron a nosotros al Ministerio, que está acá el presidente del CIN. El CIN representa a todas las universidades del país que tienen mirada distinta, que está el secretario general del COFECIT. El COFECIT representa a las 24 jurisdicciones del país, de todas las fuerzas políticas, y que esto sea política de Estado sin tener una bandería particular, que esté la CGT, que esté la CTA, garantiza que también los trabajadores hayan participado en el debate. Acá tengo lo hemos planteado, lo hemos hablado incluso con colegas de algunos asesores de otras fuerzas políticas aquí en el Congreso, cómo debiéramos hacer este planteo, y lo que hemos bajado es planteado con
de corto y mediano plazo cuáles son los elementos operativos para poder aplicar cada uno de los 10 puntos, en primer lugar, que nos hemos planteado como los grandes desafíos nacionales. Pero también, y esto ahí le agradezco a Mauro Carrasco, ministro de Chubut, porque todas las provincias tuvieron que hacer este trabajo, porque hay una parte que es la agenda territorial. Entonces, esta agenda que hicimos nosotros le tuvimos que pedir a las 24 jurisdicciones que venían trabajando hace tiempo en esto, lo hicieron. Pero también, y hoy justamente aprobamos en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, SICIT, que dicho sea de paso, empezamos la mañana muy temprano festejando que Celeste Saulo, la presidenta del Instituto Nacional de Meteorología, por primera vez una mujer y del continente americano, preside el Instituto Mundial de Meteorología, una científica súper reconocida, miembro de nuestro CICIT, es decir, que participó en esta discusión del presidente del Servicio Meteorológico Nacional, haya sido elegido presidenta mundial. Me tocó la semana pasada estar en Oslo con el rey de Noruega entregando lo que es el premio Nobel a Luis Caffarelli, científico argentino en matemáticas. Realmente tenemos que... Y el viernes a José Belizán, un científico de Rosario, le dieron el premio más importante de Canadá sobre salud. La verdad que tema que Facundo sabe largo, la ciencia argentina tiene esa característica. Escuchábamos al ministro que estuvo presente como disertante en una de las reuniones informativas que se llevó a lo largo de este año de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, presidida por el diputado nacional Facundo Manes, que la semana que viene se va a volver a reunir y seguramente todo marcaría, José, que van a dictaminar, ¿o vos qué decís? No, dictaminan seguramente, sí. Nos jugamos a que así será, respondiendo al pedido del ministro Filmus de que dictaminara. Porque recordemos, esto ya tiene media sanción, o sea que no solo van a dictaminar, recordemos que cuando anunciamos qué proyectos iban a ingresar para la próxima reunión, nos jugamos a que este era uno de los que entraba. Entonces este va a ser uno de los que va a ser ley, entendemos que va a ser dictaminado. Veamos la próxima placa entonces, que tiene que ver con el propio, Daniel Filmus, decíamos que, entre otras cosas que él dijo, recordemos, él dijo, Argentina tiene que definir, pero lo planteado acá son los grandes temas y que esto sirva para decir que es verdad. Nuestros jóvenes no se van a quedar en el país si no les damos un camino, y no conozco un país que no haya crecido de la mano de sus universidades y científicos. El plan define un conjunto de políticas para la próxima década y consta de 3 partes. Estructura productiva y científico-tecnológica del país, agendas estratégicas territoriales transversales y de cambio institucional, y se pregunta en la tercera parte qué sistema de ciencia, tecnología e innovación necesitamos. Es un plan muy ambicioso, como decíamos siempre. Veamos en la próxima placa la trayectoria que define la trayectoria productiva y tecnológica. Se caracteriza por la especialización en productos y bienes con uso intensivo de recursos naturales con escaso valor agregado de conocimiento, y una industria orientada principalmente al mercado interno. La inversión en investigación y desarrollo fue en 2020 de casi 143.000 millones. Obviamente todo, cuando hablamos de millones, la inflación ya te destruye todas las estadísticas, pero bueno. Los porcentajes siguen siendo lo que más o menos nos clarifican. El 60% de la inversión es pública, el 25% de la inversión es privada y el 15% del sector externo. Este dato es importantísimo. Te dejo a vos. Sí, se nos vino a la cabeza lo mismo, ¿no? De la posibilidad donde Milei decía dejar el CONICET en manos de inversión privada. Mirá la diferencia acá, el 60% de la inversión es pública y solamente el 25% es privada, el 15% de sector externo. Pero te das cuenta que quien más invierte en ciencia, tecnología e innovación es el Estado. Es el Estado. Y no es una irreverencia decir contra el libre mercado, meterse a decir, miren el Estado lo que hace, qué bueno que es el Estado. No, lo que pasa es que esto es ciencia. Dejemos de lado la cuestión de si más Estado o menos Estado. Sí. En materia de ciencia, la presencia del Estado es muy importante por este tipo de cosas, la cantidad de inversiones que se hace. ¿Por qué? Porque el privado, con toda lógica,
lo que va es a ver si obtiene, qué recursos puede generar para hacer investigación, pero fundamentalmente va a una investigación que tiene por objeto llegar a conclusiones. Sí. Lo hemos hablado de esto, pasamos a las viñetas familiares, entonces, y mencionábamos el hecho, mi hija trabaja en el CONICET, y debatiendo este tema, ella me explicaba justamente que muchas de las investigaciones que ella trabaja en la parte de biotecnología y todo ese tipo de cosas, y ellos están investigando y no saben a dónde va a llegar. Exacto. A dónde van a llegar. Ellos siguen investigando en determinadas moléculas, por ejemplo, o variantes en las que se van profundizando la investigación. Y en determinado momento puede ser que surja o puede ser que no surja nada de esa investigación en la que avanza. Y lo estoy explicando re mal, pero no importa, que espero que se entienda cuál es el objetivo. Esto no lo puede hacer el privado, porque el privado necesita avanzar, obviamente, en cuestiones de certezas, claro, que le permitan obtener ganancias, obviamente. No está mal, es así. Bueno, esto es lo que traemos a colación y que vale tener en aparte cuenta. Que tiene toda la razón de ser, José. A ver, muchas de las grandes cosas, muchos de los grandes descubrimientos que se dieron en la vida, en temas de salud, sin ir más lejos, es porque tenías algunos científicos en el mundo que seguían probando, investigando, insistiendo, con prueba y error, porque la ciencia es eso, ¿no? Es probar con un mecanismo y que no llegara a los resultados deseados y de repente cambiás la técnica y terminaste descubriendo la cura de alguna enfermedad sin siquiera buscarlo por esa manera. A ver, yo también lo hablo desde el punto de vista con mucha ignorancia respecto del tema, pero me imagino un poco que funciona de esa manera. Es decir, no necesariamente tenés que tener un objetivo establecido, sino ir investigando con el avance de la tecnología, probando, ¿no? Y en una de esas terminás descubriendo un montón de cosas que sirven para el desarrollo de la sociedad, no solamente en temas de salud, sino también en muchos otros ámbitos de la vida, ¿no? En esas cuestiones que se estaban investigando, en esa investigación en particular a la que hacía referencia, me contaba que justamente ellos siguen avanzando y de ahí es muy probable, porque son todo el tema neurológico lo que están avanzando, con la expectativa de llegar al tema del Alzheimer. Claro. No necesariamente a la cura del Alzheimer, sino a elementos que permitan mitigarlo, detectarlo prontamente. Entonces, toda esa inversión que hace el Estado a la larga redunda en mejoras de salud. José, Hay solamente este último dato, hay 120.146 personas en actividades de investigación y desarrollo. Perfecto. Interrumpo un minuto porque llegó el momento de hacer un pequeño corte y quédense con nosotros, que minutos nada más, volvemos con más resumen de noticias parlamentarias y seguimos analizando sobre este plan de ciencia 2030 que se va a tratar la semana que viene. Ya venimos. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición. Obviamente que el juego legal lo regula cada provincia, depende de cada jurisdicción, y yo no me puedo meter en esa publicidad, pero en las apuestas online sí me puedo meter. Bien. Entonces el proyecto lo que busca es, por un lado, restringir a las horas de la madrugada el horario de publicidad. Una amiga me decía, bueno, sí, pero justo a la madrugada están los que tienen insomnio. Bueno, sí, pero durante el día están los jóvenes, nunca va a haber un buen horario, pero bueno, restringámoslo a la madrugada. Y lo que tenemos que hacer también es no asociar la publicidad con el éxito ni con eventos deportivos. Creo que es inadmisible, ¿no es cierto?, eso, el tema del manejo de los órganos o de la venta de órganos y todo ese tipo de cosas. Creo que es irrealizable, creo que no va a conseguir. En primer lugar, va a necesitar una ley. No creo que nadie con un uso de razón pueda apoyar esa postura. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Aumentamos 6% el consumo privado durante 2023, acumulando 27 meses consecutivos de crecimiento. Y detrás de ese dato, la economía argentina sigue expandiéndose.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Ecoagenda. Es necesario que se reconozca un día en el año como el Día de la Mujer en la ciencia, porque todavía somos una minoría, las mujeres que nos dedicamos a hacer investigación científica. Por lo tanto, en un día como este sirve para estimular vocaciones, para despertar vocaciones, para que más mujeres se dediquen a la investigación, a las ciencias exactas, a las ciencias sociales. La primera vez que escuché el concepto de ecoansiedad fue en el 2019, no lo conocía, había ido a un congreso en el que se iba a hablar sobre sustentabilidad y me acuerdo que desde una organización plantearon este problema, ¿no? Que la ecoansiedad cada vez es más frecuente y cuando empezaron a describir lo que era dije, esto es lo que siento, esto es lo que muchas veces sentí desde que empecé a enterarme de lo que pasa en términos ambientales y al mismo tiempo de pensar, bueno, ¿qué puedo hacer desde mi lugar? Ecoagenda, jueves 23 horas. Comenzaron las clases y está todo listo. Las ganas de aprender y ganas de enseñar. Yo también estoy lista. Estoy listo para hacer nuevos amigos y amigas. Estoy lista para ponerme en el lugar de los demás. Estoy listo para decir no a los apodos ofensivos. Y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir bullying. En mi aula no tenés lugar. Argentina contra el bullying. Para ser grande un país hay que vencer desafíos que parecen imposibles. Por ejemplo, llegar a lugares que antes eran inalcanzables. Porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo. El mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas. Hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Alcanzamos el Producto Bruto Interno más alto de los últimos 5 años, con un crecimiento del 5% en 2022. Y detrás de ese dato, seguimos creando empleo en cada rincón de la Argentina. Generamos trabajo registrado para más de 1 millón de personas desde el comienzo de nuestra gestión. Y detrás de ese dato, estamos construyendo una Argentina justa e igualitaria. Continuamos con el resumen de noticias parlamentarias. Estamos haciendo un repaso sobre este plan de Ciencia 2030 que se va a tratar la semana que viene en la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. José, específicamente, ¿en qué consiste este plan? Este plan, veamos, a ver, esta ya la vimos, la comentamos, la trayectoria productiva. Acá está. El plan contempla desarrollar 10 desafíos nacionales. Ajá. Nosotros dijimos que era un plan muy ambicioso y habla de 10 desafíos, que serán políticas específicas de alcance nacional que expresan los temas estratégicos que requieren de conocimiento científico y tecnológico. Y acá vamos a enumerar entonces cuáles son esos 10 desafíos en la próxima placa. A ver, veremos. Ahí está. Construir una educación inclusiva y de calidad para el desarrollo nacional. Lograr una salud accesible, equitativa y de calidad. Uno dirá, bueno, son propuestas muy ambiciosas,
Pero bueno, cuando vos desarrollás, nada mejor que, que hacer justamente propuestas ambiciosas. Fíjate donde habla de la salud, de la educación inclusiva y de calidad para el desarrollo nacional, ¿no? La importancia de la ciencia, sobre todo para la inclusión, y pienso, José, ¿no?, en todas aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad y que muchas veces necesitan de ciertos aparatos tecnológicos para poder comunicarse con otras personas. Por ejemplo, no sé, pienso una persona que es ciega, ¿no?, que necesita de la técnica del braille, por ejemplo, para poder comunicarse con otras personas. El tema de las personas sordas, ¿no?, del tema de la lengua de señas, de que en los establecimientos estén capacitados. Y me imagino que a través de la ciencia y la tecnología ir descubriendo otros mecanismos para tener una educación cada vez más inclusiva a través de la tecnología que permita a estas personas acercarse y que reducir lo máximo posible la desigualdad que termina existiendo, ¿no? Así es, sí, tal cual. Desarrollar los sectores espacial, aeronáutico, de las telecomunicaciones y de la industria para la defensa también. O sea, es muy amplio. Fortalecer la investigación marítima, la soberanía y el uso sostenible de los bienes del mar argentino. Hay otra placa que no sé, que la habíamos salteado, me parece que es erradicar la pobreza y reducir la desigualdad y la vulnerabilidad socioambiental, impulsar la bioeconomía y la biotecnología para incrementar la producción sostenible y alcanzar la soberanía alimentaria. Que obviamente es ciencia, pero bueno, estamos hablando de todas cuestiones terrenales también, para alcanzar justamente la soberanía. Hay muchos estudios a nivel mundial de cómo, por ejemplo, se está investigando en cuestiones de ciencia y tecnología, de, por ejemplo, de que una pastilla o una semilla, una pastilla tenga como todos los nutrientes necesarios que necesite una persona para alimentarse durante el día, por ejemplo, ¿no? Esos son un montón de avances, investigaciones sobre los cuales está estudiando el mundo, distintos países del mundo, gracias a que tienen ciencia, tecnología e innovación productiva. O sea, de ahí la importancia de que el Estado invierta en esto para incluso en el futuro cambiar hasta nuestra forma de alimentarnos, ¿no? Porque sabemos, por ejemplo, que el consumo de la carne, ¿no?, el tema de la cantidad de vacas que existen en el mundo produce gas metano. El gas metano es el principal contaminante a nivel mundial, pero de la cantidad de vacas que existen a nivel mundial. Entonces, si vos lográs reducir, por ejemplo, pienso, ¿no?, de tener la proteína necesaria que te aporta la carne, por ejemplo, en una pastilla que la podés tomar en el día a día y que eso no tenga como un efecto nocivo en la salud, sino al contrario, que sea un beneficio para la salud, ¿cómo terminás de alguna manera un win-win, ¿no? Terminás siendo amigable con el ambiente porque de alguna manera reducís lo que es la producción o la crianza de vacas en el mundo, por lo tanto se reduce el gas metano y también terminás alimentando a la población de otra manera, que yo creo hoy quizás es casi impensado hablar de esto, pero te puedo asegurar que dentro de 30 años, sin ir más lejos, no vamos a estar muy lejos de esta realidad. Y todo esto, los países que lo van a poder hacer, son todos aquellos países que tienen inversión en ciencia, tecnología e innovación productiva, que están hoy estudiando en ese sentido, ¿no? Aquí lo tenemos también, y vos mencionaste el campo, y justamente me acordaba haber estado acá en el estudio con el diputado Jorge Vara, que es un reconocido legislador muy vinculado a los temas de agricultura, él es productor agropecuario, y él nos contaba en su momento todas las innovaciones tecnológicas que se aplicaban en el campo. Justamente innovaciones que se han alcanzado, se han descubierto acá en la Argentina. La producción de hidroponía, por ejemplo, ¿no? Esto de producir o de cultivar, no en la tierra, sino en fuentes de agua, por ejemplo, que hace crecer mucho más rápido las verduras. O sea, es como, y todo esto se descubre con ciencia, tecnología e innovación, no con otra cosa. Alguien en algún momento dijo, bueno, probemos de dejar de cultivar en la tierra y cultivemos o probemos cultivar en, no sé, en fuentes de agua, a ver cómo nace, cómo se desarrolla la fruta, la verdura, y surge la hidroponía, por ejemplo. Hoy en día muchos productores cultivan con esa tecnología. Son todos los alcances que tiene, no solamente
nos limitamos al tema de salud u otras cuestiones. Exacto. También contribuir al diseño de políticas para fortalecer la democracia y ampliar los derechos ciudadanos. O sea, es bastante abarcativa. Sí. Promover la industria informática y de las tecnologías de la información para la innovación productiva y la transformación digital. Potenciar la transición al desarrollo sostenible y fomentar y consolidar un sendero para la transición energética. De este hemos hablado un montón cuando estuvimos con las cuestiones de el tema del litio y el GNL, el gas natural. Estuvimos hablando, que es todo lo que viene de acá a 30 años por lo menos estamos hablando. Que de hecho cuando hablamos del tema del litio, José, también podríamos decir que es como el mineral o el recurso más codiciado en el mundo porque es el menos contaminante y es el que tiene todas las propiedades para poder reemplazar al petróleo, por ejemplo. Entonces, al ser tan codiciado en el mundo, claro, el ojo está puesto en 3 países, en Argentina, en Bolivia y en Chile, que conservan o albergan el 85% del litio del mundo. Entonces, si vos no tenés tecnología necesaria para poder explotar este mineral que tenemos por una cuestión de la madre naturaleza, que dio la posibilidad de que Argentina tenga una de las reservas más grandes a nivel mundial, si no tenés la tecnología necesaria para poder distribuirlo y usarlo en tu beneficio, van a venir otros países del mundo que tienen la tecnología necesaria y explotarlo. Así es, sí, tal cual. Bueno, veamos entonces la próxima placa. El proyecto sugiere también elaborar una nueva ley de ciencia. Recordemos que la ley de ciencia, la última ley de ciencia sancionada, data de 2001. Destaca la ley de financiamiento del sistema de ciencia, tecnología e innovación, que es de 2021, o sea, esto que fija un incremento anual y progresivo y sostenido del presupuesto destinado a ciencia y técnica hasta llegar al 1% del PBI en 2032. Este es el ambicioso objetivo. Hay que llegar al 1%, ojalá pudiéramos llegar a eso. Es un plan, para paulatinamente ir avanzando en ese sentido. Yo creo que en la actualidad estamos me parece, difícil de arriesgar, pero 0,40, o sea, falta un trecho para llegar al 1. En cuanto a la inversión total en investigación y desarrollo, se proyecta que pasará del 0,52 del PBI del año 2000, en el año 2020 al 0,85 en el año 2025 y al 1,70 en el año 2030. Hay que tener en cuenta también que la población de investigadores está previsto por el plan que va a crecer en un 50% y va a aumentar la inversión en equipamiento y gasto de capital a un 20% del gasto total. El financiamiento público de la ciencia se prevé que se incremente un 260%. Esto estamos hablando del 2030. Y la inversión privada en investigación y desarrollo se triplicará en relación con el PBI. O sea que también, de la misma manera que la inversión estatal se amplíe, la inversión privada también va a ir acompañando esa ampliación. Habría que estar atentos ahora, el 15 de septiembre ingresa la ley de presupuesto. Habría que estar atentos si hay una mejora en las partidas para este sector o se replica lo que fue para este año o se disminuye. Así que ahí veremos si van un poco encaminados en ese sentido de aumentar las partidas en lo que es ciencia, tecnología e innovación o se mantiene. Eso va a depender de las políticas de cada estado, de cada gobierno y también, bueno, si lo aprueban o no. La ley de presupuesto que ya pasó de que no han aprobado. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Porque recordemos, bueno, al haber cambio de gobierno, también puede ser que se espere a la nueva gestión a ver qué es lo que si quieren hacer un nuevo presupuesto. Así es, y quien estuvo hablando respecto de este tema es el presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Estamos hablando del diputado Facundo Manes, que decía lo siguiente. Propone al Congreso de la Nación aprobar el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030 y siendo un proyecto de relevancia estratégica para el país y con implicancias a mediano y largo plazo, consideramos importante que sea informado a la comunidad y debatido en profundidad por los especialistas del sector. La primera reunión informativa tuvo, como ustedes saben,
una convocatoria notable. El tiempo limitado nos impidió dar lugar a todas las expresiones. En ese momento prometimos una segunda reunión y hoy se está cumpliendo. Una vez más, el interés por tratar este proyecto ha sido amplio. A las instituciones, funcionarios, expertos que no hemos podido incluir en la agenda de hoy, le quiero pedir comprensión en nombre de la comisión y les pido que envíen a nuestro despacho o a mi despacho sus opiniones. Nosotros vamos a distribuirlos entre los legisladores de la comisión, como hemos hecho con los aportes de la primera reunión. Asimismo, hemos recibido notas de apoyo al tratamiento de este proyecto por parte de las autoridades gubernamentales de ciencia y tecnología de todas las regiones del país, de Admira, la CGT, la CTA, la UIA, APIME. Las mismas fueron distribuidas hoy a los legisladores de esta comisión. En la primera reunión informativa se expresó un acuerdo bastante general sobre los 10 desafíos nacionales planteados en el plan. Quiero dar comienzo a esta reunión, que espero que nuevamente sea como la primera muy enriquecedora. Una vez más se ha reunido acá un grupo notable de expositores con diferentes miradas, pero con igual compromiso por el desarrollo científico y tecnológico como plan estratégico de la Argentina. Bueno, de esta manera entonces finalizamos con lo que es el tema del día de hoy de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Seguramente que la semana que viene, cuando se reúna la comisión, vamos a retomar el tema y vamos a explicarlo un poco más en profundidad, todo dependiendo del análisis que hagan en la comisión. Según José, tiene fe de que van a dictaminar la semana que viene. Por eso no hay invitados en la comisión, así que veremos cómo se resuelve, ¿no? Seguro que van a avanzar con el dictamen. ¿Sabes, José? Pensaba hoy, ¿no? Sabemos que está rondando la posibilidad de que el 13 de septiembre haya una sesión especial. Y pensaba la posibilidad de que pueda llegar a haber una sesión todo va a depender del resultado de las generales, ¿no? Si hay eventualmente un balotaje en el mes de noviembre. Si en el medio se podría meter una sesión más. Y pensaba de que posiblemente sí, ¿sabes por qué? Porque tienen que tratar el tema del presupuesto en alguna sesión. Sí, es muy probable que así sea y que seguramente va a haber, en el mes de octubre va a haber antes de las elecciones alguna sesión más. Recordemos que las autoridades de la Cámara se habían puesto como objetivo tener por lo menos una sesión por mes. Que lo vienen cumpliendo hasta ahora. Salvo en el mes de mayo. Mayo que no pudieron cumplirla. Claro. Pero después, bueno, en líneas generales se ha ido cumpliendo. En agosto, que fue un mes que tuvo las elecciones primarias, por eso decíamos la cantidad de reuniones de comisión que hubo, que fueron muchas, y hubo hasta una sesión legislativa. Y sí, el tema del presupuesto puede ser que se trate, puede ser que quede para la próxima gestión, porque puede ser que sucede muchos casos en los que el oficialismo de turno prefiere hacerlo cuando está muy con la expectativa de que le va a ir bien en las elecciones, lo guarda para tratarlo después. Con la nueva composición de la Cámara. Hay en algunos casos, recordemos en el caso de 2015, cuando fue Cristina Kirchner, dejó el presupuesto aprobado ya en octubre. Ya estaba aprobado totalmente. En el caso de 2019... Claro, porque hago un paréntesis, ¿no? José sabe un montón, hace mucho tiempo que está cubriendo aquí la actividad parlamentaria. Es importante determinar esto, porque indistintamente de cuáles sean los resultados presidenciales en las elecciones generales de octubre, ya la Cámara va a quedar, ya se va a saber la composición de la Cámara, indistintamente que se llegue a un balotaje. Claro, así antes del balotaje ya sabés cómo quedó el Congreso. Claro, o sea, el Congreso va a quedar definido con las elecciones de octubre, con las generales, porque si se llega a una segunda vuelta, ahí ya no entra en juego las categorías de diputados y senadores. Eso se cierra con las elecciones generales. Simplemente lo que se define en el balotaje es la categoría de presidente nada más. Así es, sí, justamente.
Por eso, pero muchas veces, en muchos casos, apuestan a que, bueno, que les va a ir bien. Pasó con el macrismo en 2017, por ejemplo, prefirieron ellos a esperar a que pasara, a que tuvieran la nueva composición para recién entonces aprobarlo. Lo aprobaron sobre las fiestas. Sí. En 2019, ¿qué hizo al gobierno de Cambiemos? Les fue mal. De todas maneras, entonces no dejó igualmente un presupuesto ya hecho, sino que lo dejaron al referéndum de que ya en agosto sabían que venían mal, venían de salida. Entonces dijeron, bueno, acordaron con Alberto Fernández en ese momento que no iban a avanzar con el presupuesto, lo presentaron, porque eso hay que presentarlo. Sí o sí, la ley 15, lo establece. Claro, la ley de administración financiera establece que el 15 de septiembre debe ingresar sí o sí por la Cámara de Diputados, no por el Senado. Por diputados. Sí. Y después, finalmente, entonces en ese caso, lo que Alberto Fernández lo que dijo era que ni siquiera, recordemos, al final no tuvo presupuesto ese año, porque dijeron, bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que nos encontramos, y después lo dejaron para el año siguiente, y después llegó la pandemia, y entonces extendieron el presupuesto vigente, y después con los superpoderes podían manejar las partidas. Entonces, José, ¿qué te dice la experiencia? ¿Qué va a pasar con este presupuesto? Que va a quedar el año para que la viene? nueva administración. Sí, ¿no? Pero lo van a presentar, pero va a quedar para que... Pero indistintamente, por más que lo presenten, va a haber debate en comisión, en el cual lo van a debatir, lo van a analizar. Ahí seguramente va a haber un tire y afloje por parte del oficialismo y la oposición, más que nada si todavía no se sabe para ese momento quién va a ser eventualmente el presidente de la nación o el partido que va a gobernar en ese momento. Veremos si en la Comisión de Presupuesto, con las posibilidades que tiene Javier Milei de imponerse en la presidencia, si participa o no en las comisiones, porque sabemos que los diputados de La Libertad Avanza no participan en ninguna comisión desde que asumieron como diputados nacionales, pero acá podría ser una situación especial, podrían llegar a decir, bueno, estamos interesados en el presupuesto, vamos a defenderlo por lo menos. ¿A qué no? ¿A qué no? Bueno, esto veremos qué va pasando. Ya faltan 2 semanas para llegar al 15 de septiembre y veremos cómo se va desarrollando. Nosotros llegamos al final del resumen de noticias parlamentarias. Nos volvemos a encontrar mañana, como cada día. José, nos vemos a encontrar mañana. Chao.